Bien, vamos a abordar en este video el primer tramo de la temática relacionada al seguro. Y lo primero que quiero aclarar es que hay que tener bien diferenciados los conceptos y los principios que rigen al sistema de seguros como sistema general del contrato particular de seguro. ¿Por qué esto debe diferenciarse? Bueno, porque el contrato de seguros, y al decir de Alperín, que es uno de los autores más destacados de nuestra doctrina nacional en materia de seguros, hasta incluso puede ser considerado nulo si se pensara como un contrato aislado. Es decir, el contrato se inserta dentro de un sistema. No es viable hacer un contrato de seguro aislado de todo un sistema que funcione y que le dé soporte. ¿Cuáles son los principios que regulan la existencia de este sistema? Bueno, el primer principio es la mutualidad. ¿Qué significa la mutualidad? Que lo que se debe hacer para poder brindar un servicio de seguros es agrupar riesgos, es decir, que haya una agrupación de riesgos similares para poder cumplir las obligaciones. El contrato aislado, digamos, en realidad se inserta dentro de esta dinámica de que se celebra en el contexto de otros contratos similares en los cuales los riesgos que están cubiertos son similares y los intereses tienen un contexto definido por la autoridad de aplicación. Este principio de la mutualidad, la agrupación de riesgos, se complementa con el de la estadística, que tiene que ver justamente con la posibilidad de medir la frecuencia con que se producen esos siniestros. Y como un ejemplo de esto podríamos aportar las tablas de mortalidad, los índices de delictividad que hay en un determinado lugar, que hace que la variación de la prima, es decir, del precio del seguro, oscile a la baja o a la alta de acuerdo a justamente el mayor o menor, la mayor o la menor probabilidad estadística de que se produjera. Justamente, como vamos a ver, el contrato individual lo que hace es trasladar un riesgo a un tercero. Ese tercero es la compañía aseguradora y la compañía aseguradora funciona dentro de un sistema, ¿sí? Entonces, el sistema justamente busca lo inverso que el contrato, ¿sí? Mientras el contrato traslada el riesgo, el sistema lo que propone o digamos, el principio que regula la existencia de este sistema es justamente que las compañías puedan tener un control sobre los riesgos que están asumiendo y que partan de un principio estadístico que les permite tener solvencia y previsibilidad. Entonces es justamente correr el ALEA, ¿sí? Mientras el contrato en sí mismo individualmente es un contrato aleatorio, el sistema justamente lo que procura, lo que pretende es disminuir esa ALEA y hacerla previsible. Bien, este sistema aporta, si se quiere, a la economía general del país y mundial ciertos beneficios, ciertas ventajas. En principio, obviamente, aporta seguridad, porque la existencia de una compañía aseguradora que brinda un respaldo al cumplimiento de una determinada prestación otorga a las transacciones una mayor seguridad de cumplimiento. Por otro lado, genera acumulaciones de capital que pueden ser aplicadas e invertidas, ¿sí? Las compañías aseguradoras recaudan el precio de todos los seguros que contratan y con esos fondos realizan inversiones que también tienen que estar controladas para poder hacer frente a las indemnizaciones que eventualmente pudieran surgir. Esta acumulación de capitales también genera, de algún modo, un ciclo virtuoso en cuanto a que esos capitales se reproducen al invertirse o generan una posibilidad de renta, digamos, del sistema. Y por otro lado existe, digamos, la indudable ventaja de que los créditos, o sea, el sistema crediticio se ve reforzado justamente por la existencia del contrato de seguros. Es decir, aquellos que quieran acceder a un crédito, si lo queremos ver desde el punto de vista del deudor, el que quiera acceder al crédito con la existencia del seguro podría abrir puertas que por su propio scoring de crédito no podría obtener.
Entonces el seguro también es virtuoso en ese sentido como sistema. Vayamos al análisis preliminar del contrato. Es un contrato, como dijimos, que en principio es aleatorio, pero que para, digamos, tratar las características más relevantes, lo primero que tenemos que decir es que es un contrato consensual. Es el acuerdo de partes el que le da vigencia al contrato. Esto, digamos que surge del artículo 4 de la ley 17418, que es la consensualidad, puede admitir variables, como por ejemplo que se encuentre diferido la vigencia del contrato a la emisión de la póliza, conforme al artículo 11, o al pago de la prima, llegado el caso. Lo cierto es que las modalidades de contratación más modernas son cada vez más ágiles, los contratos tienen vigencia casi inmediata, se contratan en forma digital, en forma telefónica, y lo que se emite, lo que la compañía emite como inicio de la vigencia formal y material del contrato es un certificado de cobertura preliminar previo a la emisión de la póliza. Esto es lo que la práctica actual está demandando. Sin embargo, bueno, lo que, digamos, desde el punto de vista jurídico, el análisis, tenemos que decirlo, es consensual. No depende del acaecimiento del riesgo ni del siniestro para que el contrato tenga vigencia. El contrato rige a partir del acuerdo de voluntades. Obviamente que es bilateral. Hay una contraprestación, que es, por un lado se paga una prima y por otro lado la compañía asume un riesgo, asume la prestación de una indemnización en caso de siniestro. Es cierto que digamos, hubo algún debate sobre esta cuestión porque la compañía tiene la posibilidad de tener que pagar o no el siniestro si se produjera dentro del ámbito temporal pactado. Pero esto no le quita bilateralidad, porque la compañía está asumiendo esa eventualidad en el momento de la contratación. Con lo cual, digamos, el precio que se paga justamente por la asunción de esa responsabilidad, se pague o no se pague la indemnización, exista o no exista el siniestro. El contrato es condicional. Se puede decir que la obligación de la compañía aseguradora, la obligación que asume la compañía aseguradora es una obligación condicional en tanto que no necesariamente tiene que pagar la indemnización. O sea, la indemnización está sujeta al acaecimiento del siniestro. Y aquí aparece, digamos, la distinción entre los seguros de daños y los seguros de personas, porque obviamente que si yo estoy pensando en un seguro de vida, la muerte del asegurado es una certeza, lo que no se sabe es el cuándo. Ahora, en el acaecimiento del siniestro en relación a los seguros patrimoniales, por ejemplo, un seguro de incendio, el incendio puede o no ocurrir durante la vigencia del seguro y en ese caso, de todas maneras, la condicionalidad existe. En un supuesto la condicionalidad tiene que ver con el momento en que se produce y en otro es que se produzca o no se produzca. Es un contrato oneroso, claramente, aunque no está enunciado en la placa, es oneroso porque hay un precio que se paga y es justamente la prima, ese precio. Y por otro lado, se habla de que es un contrato aleatorio. Nosotros no tenemos que confundir en esto la organización del sistema, que justamente lo que pretende es desplazar el alia, con el contrato individual, lo que decíamos al principio de esta exposición, que el contrato contiene esa alia. El alia es que la compañía deberá pagar o no la indemnización de acuerdo a si se ocurre o no ocurre el siniestro durante la vigencia temporal. En este caso, digamos, lo que tendríamos que analizar es que no cambia la situación de la naturaleza contractual por la situación de que ocurra o no ocurra el siniestro. ¿Sí? Esto se da en ambos casos. La compañía está asumiendo esa prestación en forma eventual. Bien, recapitulando entonces, y para que quede bien claro, ¿cuál es el fin del contrato? Bueno, el fin del contrato es la traslación de un riesgo a un tercero. ¿A quién? A una compañía aseguradora. No cualquier tercero puede asumir esa responsabilidad. Imagínense que captar ahorros, digamos, captar fondos del público, acumular esas masas de dinero de los privados y demás, genera de parte del Estado una intervención activa.
el Estado tiene destinado todo un sistema de control a las compañías que prestan estos servicios y obviamente que tiene estructurado un sistema por medio del cual se controla la solvencia de esas compañías para que puedan emitir. Esto, digamos, tiene todo un régimen específico regulado por otras leyes distintas a la ley del contrato de seguro, pero que en definitiva recaen sobre el organismo madre, el organismo de aplicación de la ley de seguros, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Decíamos entonces que no cualquiera puede asumir ese riesgo, tiene que ser una compañía autorizada por el Estado, una compañía aseguradora habilitada, no solamente para funcionar como compañía aseguradora con todos los recaudos que tiene, formales y sustanciales, sino también que sea una compañía que esté en condiciones de asegurar ese seguro en particular. Esos, digamos, se habilitan pólizas específicas porque se hace el análisis mutual y estadístico que mencionamos al principio. De todas maneras, todos los contratos, digamos, de alguna manera comulgan de este principio común, de este fin común contractual. Es decir, cada vez que hay un contrato de seguros nos encontramos con que lo que existe sí o sí como elemento tipificante de ese contrato es la traslación de un riesgo a un tercero, a una compañía aseguradora. Y esta traslación de riesgo se hace no es gratuita, sino es onerosa porque es por el pago de un precio, es decir, de una prima, respecto de la cual ya vamos a analizar más adelante. Para que exista esta traslación, debe mediar un interés y un riesgo asegurable. Esto ya lo vamos a ver como elementos del contrato, pero en principio lo que tiene que existir es un interés legítimo para que pueda ser asumido por la compañía, ese riesgo, y el riesgo tiene que estar delimitado de un modo que pueda ser asumido por la compañía y mensurado para que pueda ser, para que respete el principio de estadística que ya mencionamos. ¿Cuáles son los elementos entonces del contrato de seguros? Lo primero que tenemos que decir es que la ley no compromete opinión respecto de la naturaleza del seguro en su definición. Si ustedes analizan el artículo primero de la ley de contrato de seguro, dice que hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir una prestación convenida si ocurre un evento previsto. Esta definición es amplia y no toma partido sobre las naturalezas específicas de los contratos de seguro puntuales que pudieran existir. Es decir, es una definición que engloba a todos los seguros que la ley regula. Comprende todas las especies reguladas. ¿Cuáles son los elementos que integran el contrato y que de alguna manera le dan sentido, le dan cabida y tipifican el contrato de seguros? El interés, el riesgo y la prima. Muy rápidamente analizamos estos tres elementos, sin perjuicio de aclarar que en otro video vamos a hacer el análisis de las cargas que asumen las partes dentro del contrato, que abundan y profundizan sobre estos tres elementos. Pero para poder entenderlo en un primer paneo, el interés se define como la relación lícita de valor económico de un bien. Esto significa ni más ni menos que yo no puedo estar asegurando cuestiones que tengan como base una relación al margen de la ley. Yo no puedo asegurar un cargamento de contrabando, yo no puedo asegurar una actividad prohibida por el Estado. Tengo que tener una relación lícita, económica, que subyace para que nazca ese interés. Si esa relación se haya amenazada por un riesgo, ese interés se dice que es un interés asegurable. ¿Cuál es el riesgo? ¿O cómo se define el riesgo? Bueno, el riesgo es una eventualidad. Es algo que puede ocurrir o no. Pero es una eventualidad, no cualquier eventualidad. Es una eventualidad que está descrita en el contrato, que está tipificada, que está delimitada. Y además es una eventualidad que hace nacer una necesidad. Es decir, que genera una afectación respecto del asegurado que da nacimiento a una obligación de la compañía aseguradora, que es resarcir o pagar una indemnización como consecuencia del acaecimiento de esa eventualidad. Cuando hablamos de eventualidad, lo que tenemos que decir claramente es que no estamos hablando de una situación de absoluta certeza. O sea, la eventualidad justamente desplaza la certeza. Yo no puedo asegurar algo
que no tenga un grado de probabilidad estadística de que ocurra o no. Decíamos, los seguros patrimoniales y los seguros personales tienen una incertidumbre en un caso relativo a la existencia o no de la eventualidad y a la posibilidad de la ocurrencia de esa eventualidad, y en los casos de seguros personales la eventualidad ocurriría, pero lo que no se sabe es cuándo ocurriría. Entonces, debe existir esa eventualidad. No puede haber certidumbre total sobre su acaecimiento con fecha y hora exacta, ni tampoco puede ser imposible. Yo no puedo estar asegurando una eventualidad que nunca ocurriría porque se generaría un enriquecimiento sin causa a favor de la compañía aseguradora. El riesgo tampoco puede depender de la voluntad exclusiva de alguien. Un ejemplo que puedo poner rápidamente es que el seguro de vida que yo contrato no se paga en caso de que yo me autoprovoque la muerte, ¿sí? Porque en definitiva lo que estoy generando es un desplazamiento del área, ¿sí? Esto está en el 135 y 136. Lo mismo ocurre con la generación dolosa o culposa de un daño, ¿sí? En el artículo 70. Es decir, si yo provoco el daño que estoy asegurando, digamos, no se genera el mecanismo indemnizatorio, porque, digamos, está fuera de lo que es la cobertura del riesgo. Lo que sí está dentro de la cobertura es el caso fortuito, ¿sí? Está, digamos, incluido dentro de la cobertura la posibilidad de que ocurra un hecho que, bueno, salvo exclusión específica en una situación concreta, el casus genérico puede estar dentro de la cobertura asumida por el contrato de seguros. Y la voluntad de la parte, digamos, puede haber una parte que es la negligencia, una negligencia razonable, que no llegue al dolo del causamiento deliberado e intencional, que también puede estar cubierta por el seguro. El tercer elemento es la prima. La prima es el precio, ¿sí? Es el precio que paga el asegurado por esa traslación del riesgo al que mencionamos. Ya vamos a ver que en realidad existen distintos conceptos que, digamos, que componen la prima, ¿sí? Y se habla de la relación entre prima y premio, ¿sí? Según sea el precio específico de la traslación o los gastos que genera la administración del seguro y los gastos administrativos de la compañía que emite la póliza y por tanto asume el riesgo. Consiste justamente entonces la prima en la remuneración de la aseguradora por los riesgos que asume. Esta remuneración obviamente que tiene elementos propios de cada compañía, es decir, las compañías con mayor solvencia y con mayor prestigio en el mercado, obviamente que tendrán un precio más caro y podrán darse, entre comillas, el lujo de tener un mayor spread financiero, una mayor ganancia, porque justamente tienen una valorización del mercado. Pero sí está claro que fuera de ese margen en donde puede haber una vinculación de el prestigio de la compañía para influir en la mayor o menor magnitud de la prima establecida, sí está claro que hay una parte de la prima que tiene que estar determinada justamente por los principios de mutualidad estadística, es decir, que yo no puedo cobrar menos que lo que me permite una relación actuarial asumir las condiciones de dar una cobertura a los siniestros que pudieran ocurrir. Por eso es que las compañías aseguradoras están sujetas a ese control permanente de parte del Estado. Para finalizar esta exposición, vamos a hacer una rápida clasificación de los seguros. Tenemos los seguros de interés, que en realidad la ley los trata en el título primero, capítulo 2, que en realidad lo denomina seguro de daños patrimoniales. Y ahí podemos ver que se puede asegurar sobre un bien determinado o sobre todo el patrimonio, ¿sí? No patrimonio como dice ahí, sino patrimonio. Sobre el bien determinado, un ejemplo sería el seguro de granizo de cosecha, el seguro de incendio, el seguro de robo de un vehículo en particular o de un bien. Y el seguro sobre el patrimonio es el llamado seguro de responsabilidad civil, es decir, que yo ahí lo que estoy es contratando un seguro para que el daño que yo le pudiera provocar a un tercero como consecuencia de alguna acción, no ilícita, no totalmente dolosa, pero sí un daño que pudiera provocar a un tercero, no pese sobre mi patrimonio, sino sobre el patrimonio de la compañía aseguradora. Traslado ese riesgo al tercero.
Este es el seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, que se contrata en forma obligatoria para poder transitar con un vehículo automotor. Hace al funcionamiento del sistema de tránsito, es decir, a la seguridad de que frente a cualquier eventualidad habrá alguna compañía que responda por las indemnizaciones correspondientes a los daños que se provocan como por el uso de ese vehículo. Es decir, ahí el seguro cubre no un bien particular, sino mi patrimonio. ¿Sí? Es decir, va a pagar la indemnización por el daño que yo provoqué. Me está protegiendo mi patrimonio en forma integral. Y lo mismo ocurre en los seguros de personas, los llamados seguros de personas tratados en el capítulo 3. Tenemos el seguro de persona en sentido estricto, que sería la muerte, la necesidad abstracta, es decir, la cobertura de la muerte, y ahí yo voy a fijar una indemnización que voy a negociar con la compañía aseguradora y que va a impactar directamente en el precio. Obviamente que para poder contratar ese seguro, la compañía se va a garantizar un montón de elementos, como por ejemplo que no haya una preexistencia de una enfermedad, que no haya una situación que pudiera precipitar la muerte en forma inminente, o alguna certeza de que una enfermedad incurable que está transitándose y que es conocida por parte del tomador de seguro. De todas maneras, esto es algo que vamos a analizar después, pero bueno, la cobertura de la muerte es uno de los posibles contenidos de estos contratos de seguro de personas, y la otra es la de los accidentes personales, es decir, no ya la provocación o la causa de la muerte como causal indemnizatoria, sino la posibilidad de que exista un accidente que me provoque una imposibilidad para poder, digamos, ya hablar de una necesidad concreta de poder, por ejemplo, continuar trabajando o cumplir un rol. Y entonces ahí aparece el seguro para indemnizar digamos, esa incapacidad que sobreviene como consecuencia de ese accidente, sin que se provocara la muerte. Bien, este es un panorama muy escueto, muy estrecho, pero que sirve como primera aproximación a la materia de seguros. En los videos que siguen analizaremos ya algunos aspectos ya propios de la funcionalidad contractual y también de las cargas que asumen las partes en el marco del contrato.